Vamos a la palabra de hoy. Miren, con la palabra de hoy estoy de la semana pasada que estoy aquí, la tengo porque tengo unas ganas, un deseo de compartirles este mensaje que lo he estado preparando, lo he estado masticando hace un tiempo, porque estamos viviendo días complejos, días difíciles en el mundo. El mundo está atravesando situaciones muy duras. Imagínense que nosotros los hijos de Dios a veces vivimos aflicciones, vivimos días malos, como lo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, el día malo, ¿sí? Hay momentos en que vivimos situaciones de crisis, de aflicción, de dolor. Ahora, nosotros tenemos de dónde tomarnos en momentos tan difíciles. Nosotros tenemos a dónde ir a buscar refugio, a dónde ir a buscar amparo. Nosotros tenemos la posibilidad de echar nuestra ansiedad sobre alguien que la va a tomar y que nos va a dar descanso en nuestra alma. Cuando nosotros vivimos esa experiencia de orar, de buscar el rostro de Dios de todo corazón, cada uno de los que están aquí seguramente tendrán en su historial cristiano, en su vida cristiana, tendrán testimonios de esos días malos que buscaron a Dios y Dios vino con una respuesta milagrosa y que Dios de pronto los sorprendió a ustedes con una respuesta que ni se la esperaban, vino del lugar menos imaginado, vino la solución a esos problemas. Entonces, nosotros tenemos esto en nuestras vidas, tenemos a nuestro Padre que nos cuida. El Señor Jesucristo dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré mi Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días, estará todos los días y hasta el fin de los tiempos, mi Espíritu Santo estará con ustedes. Entonces, realmente, si a nosotros, los hijos de Dios, a veces nos acontecen días malos y nos cuesta pasar a veces esos días de crisis. Imagínense ustedes lo que ha de ser para una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Estos días deben ser días muy oscuros y muy tristes para mucha gente. Deben ser días llenos en algunos casos, de miedo, de temor, de angustia, de dolor, de quebrantamiento. Deben ser días realmente muy dolorosos para mucha gente, y nosotros los hijos de Dios en este tiempo tenemos que mostrar lo que tenemos, porque Jesús dijo que nosotros somos luz y sal. Nosotros somos luz y sal, y Jesús nos enseñó que por ser esa luz y por ser esa sal, nuestras obras glorificarían al Padre. Es decir, que el mundo estaría poniendo sus ojos en nosotros en este tiempo más que nunca antes. Estamos siendo nosotros observados por testigos. Hay gente que nos está observando en este tiempo que quizás no nos damos cuenta, nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? Donde quiera que nos movemos, allí hay gente que nos está observando, que nos está mirando, que está viendo cómo actuamos nosotros, qué decimos, qué sentimos, cómo accionamos frente a toda esta situación y circunstancia que se está viviendo a lo, a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿sí? Una situación única, histórica, única en el tiempo, porque realmente es un tiempo en el que mucha gente necesita saber cómo salir de esta situación y no tiene el cómo, no saben cómo. Hay países donde hay ciertas políticas asistencialistas en que la gente pone la esperanza en los gobiernos porque el gobierno los va a salvar, el gobierno los va a asistir, pero estamos llegando a un momento tan crítico en el mundo en que aún las políticas asistencialistas van a entrar en crisis, hermanos. Ya los gobernantes están anunciando este tipo de cosas y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener en este tiempo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos que tener una firmeza de carácter y una personalidad tan mimetizada con la personalidad de Cristo, que realmente cuando la gente nos mire a nosotros y vea en nosotros la paz, vea en nosotros la armonía que tenemos interna y externa, ¿sí? Que nosotros no estamos disparando desesperados por las situaciones que se viven en este mundo. Cuando la gente vea eso, hermanos queridos, vamos a tener un gran avivamiento en este tiempo, gran avivamiento, y gran cantidad de gente vendrá a Cristo porque nos están observando. Hace años, siglos atrás, cuando se hizo la primera persecución de la iglesia cristiana,
300 años, entre el primer siglo y el tercer siglo, fue muy fuerte la persecución de los cristianos en el Imperio Romano. Ustedes recordarán el circo romano, ¿sí? El tiempo en que los gladiadores peleaban a muerte en las arenas del circo romano. Ustedes recordarán aquellas películas épicas que existen. En este momento recuerdo una que se llama Gladiador, no sé si lo han visto, donde los gladiadores no solo luchaban entre ellos, sino que también les tiraban los leones hambrientos para que los atacaran, ¿sí? Animales feroces, los tiraban allí en las arenas del circo romano para ser atacados por estas fieras. En ese lugar, muchos de nuestros hermanos, escuche bien, esto no es película, ni es Hollywood, ni es fantasía, ni ciencia ficción. Estoy diciendo algo que está escrito en los anales históricos, en todos los libros de historias. Ustedes pueden leer cómo en ese lugar ríos de sangre corrían en aquellos años en que los cristianos eran martirizados. Nuestros hermanos, nuestras hermanas, familias enteras eran llevadas a las arenas del circo romano, donde ellos morían bajo el ataque de gladiadores y bajo el ataque de fieras hambrientas, leones y animales feroces que los atacaban y los despedazaban delante de una multitud de gente que estaba enfervorizada por ese tipo de acciones que se llevaban a cabo en aquel tiempo. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué ocurrió en ese entonces? La muerte de los cristianos se estaba llevando a cabo porque lo que se pretendía era hacer desaparecer la fe cristiana de la tierra, hacer desaparecer a los cristianos y a la fe cristiana del Imperio Romano, ¿sí? Terminar con todos ellos, acabar con ellos y con aquellos que quedaban vivos y veían cómo sus hermanos eran comidos por los leones, atacados y atravesados por las espadas de los gladiadores, que esos cristianos que todavía no llegaban al circo romano renunciaran a la fe cristiana, negaran a Cristo y no siguieran practicando su fe en el Señor Jesucristo. Tal cosa, para sorpresa de los paganos de aquellos años, tal cosa nunca jamás ocurrió. Más en aquel tiempo, todavía más fortalecido el pueblo de Dios por la presencia del Espíritu Santo en ellos, así como Esteban. Recordarán ustedes en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando fue martirizado Esteban, que en el momento en que todo el mundo le apedreaba y le tiraba cascotes y piedras y rocas contra su cuerpo, imagínense un momento como ese, el dolor físico que uno podría tener en ese momento debería ser insoportable a causa de los golpes, y sin embargo Esteban en ese momento dice que mirando a los cielos, su rostro se iluminó y él declaró que él estaba viendo con sus ojos a su Señor, que estaba recibiéndolo ya en el paraíso. Algo maravilloso aconteció en ese momento, algo extraordinario, y la muerte de Esteban, para Esteban nada significó, pero sí para los demás, que estaban observando la muerte de un mártir. No fue el primero, sí, el primero fue Jacobo, pero este mártir fue muy especial en la iglesia primitiva, muy especial, porque a los pies del apóstol Pablo, que en aquel entonces se llamaba Saulo, fue tirado Esteban muerto. ¿Qué fue lo que causó eso en la vida de Pablo? En aquel tiempo Saulo. Causó una impresión tan grande la fe de este hombre. La muerte de este santo de Dios fue tan impresionante para Pablo que dentro de Pablo algo ocurrió. Que al momento en que él estaba persiguiendo a la iglesia cristiana, Pablo era uno de los que aprobaba la muerte de los mártires, que al momento en que Pablo perseguía a la iglesia cristiana, camino a Damasco, yendo en busca y a perseguir cristianos de la ciudad de Damasco, en ese momento Jesucristo se aparece en el camino, le aparece a Pablo, y ese es el momento de su encuentro y conversión a Jesucristo. En el momento en que Pablo se da cuenta quién es ese personaje celestial que aparece delante de sus ojos, lo único que Pablo atinó a hacer, imagino yo que Pablo estaría recordando la muerte de aquel santo, de aquel mártir, entendiendo la fe de Esteban, que dijo ver a ese ser celestial en el momento en que moría. El apóstol Pablo ahora tenía el privilegio de que sus propios ojos eran abiertos y él también estaba viendo al que había visto Esteban el día de su muerte. ¿Sí? Y en ese momento a Pablo no le salió otra frase de su boca que decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
una conversión radical, una conversión trascendental dentro de la iglesia cristiana, una conversión que vino a traer una luz y una iluminación del Evangelio de una manera extraordinaria, porque trajo el Evangelio de la gracia, el Evangelio de los gentiles, ¿sí? A todos nosotros, a todas las naciones. Pablo fue utilizado por Dios para ese tipo de tarea. ¿Por qué? Porque Pablo fue testigo de aquella muerte, de aquel mártir que dio su vida por Cristo, y ahora él tenía la oportunidad de ver cara a Jesús, cara a cara a Cristo Jesús. Tenía la oportunidad de tener cara a cara a aquel que había significado lo suficiente a Esteban para morir por esa causa. Tremendo la muerte de un mártir, lo que puede provocar. Y eso fue lo que ocurrió. Los historiadores inclusive dicen y cuentan que en el circo romano, la sangre de los mártires, que era hartísima, muchísima sangre que fue derramada sobre las arenas del circo romano, esa sangre vino a ser como semillas. Vino a ser como semillas de fe que fueron sembradas en aquella tierra, porque los paganos que veían a los cristianos que morían por su fe y por amor a su Dios, de esa manera, esos paganos que en las tribunas se volvían locos mirando cómo los leones se comían a las personas, ahora esos paganos estaban siendo impresionados en sus corazones por causa del amor que estos cristianos brindaban a su Dios, dando su vida por su Dios en las arenas del circo. Esta sangre de los mártires trajo un avivamiento impresionante. ¿Qué fue lo que impactó a los paganos? Esto está escrito en libros de historias, como les digo, hermano. Esto no hace falta ir a un libro cristiano para leerlo. Ustedes lo pueden leer en cualquier libro de historia que cuenta de la muerte de los mártires cristianos en las arenas del circo romano. ¿Qué fue lo que impactó a los paganos de aquella época, a los romanos de aquella época? ¿Qué fue lo que les impactó a ellos? Les impactó la actitud de los cristianos al momento de morir. La actitud, la fortaleza, la firmeza, la entereza, la paz sobrenatural que había en ellos. Una paz que sobrepasaba toda lógica, una paz que sobrepasaba todo entendimiento, embargaba el corazón de estas personas en el momento en que estaban entregando sus vidas por amor a su Dios. Esa actitud ante la muerte, esa postura ante la eternidad misma, ¿sí?, que tenían los cristianos, esa posición vino a ser la sal y la luz en aquel tiempo. En aquel tiempo vino a ser la sal y la luz para esos paganos. Ellos vieron las obras de los cristianos y empezaron a glorificar a Dios. Y a causa de esto, el Imperio Romano comenzó a ser tan impactado por el cristianismo que en el año 300 y un poco más, 340 aproximadamente, todo el Imperio Romano sucumbió ante el cristianismo, porque el mismo emperador Constantino se dio cuenta que si él no se declaraba cristiano, iba a tener una rebelión social tan grande, ¿sí? De pronto él se imaginaba eso, y por una movida estratégica, una movida política y estratégica, él dijo que lo mejor era convertir a todo el Imperio Romano en un imperio cristiano. Todo eso vino a ser un gran avivamiento y un gran mover social y espiritual sobre el Imperio de Roma a causa de la sangre de los mártires, porque fueron sal y luz en aquel tiempo. Hermanos queridos, hoy estamos frente a una oportunidad muy parecida. El mundo está poniendo sus ojos en nosotros y a nosotros nos toca ser sal y luz en este contexto que hoy el mundo está viviendo. El mundo está poniendo los ojos en nosotros y está viendo cómo actuamos nosotros los hijos de Dios frente a días tan oscuros de tanta aflicción y dolor en el mundo entero en este momento. El mundo está observándonos, el mundo te está escuchando, te está viendo, está viendo tu forma de actuar, cómo te conduces, tu conducta, tu gesticulación, tus palabras. Todo eso está observando el mundo entero en este tiempo, y los cristianos tenemos que ser un verdadero testimonio de Cristo en estos días, aprovechar estos días oportunos para hacer sal y luz, y que muchos vengan a glorificar el nombre del Señor a partir de lo que ven en nuestras vidas. Entonces, esto que estoy diciendo es algo que a ustedes los está forzando a pensarlo, a reflexionarlo. De eso es de lo que quiero hablar en esta tarde. Quiero que entremos en un tema y que entremos en un mensaje que nos va a llevar a entender la importancia de la meditación y de la reflexión en momentos como estos.
En momentos como estos, muchas personas están queriendo salir disparando para cualquier lado a buscar soluciones. En estos momentos es cuando mucha gente quiere hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Eso es lo que se escucha en muchas casas, en muchas familias, en muchos lugares. Se escucha gente diciendo, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo. Y están todos como queriendo salir disparados para cualquier lugar a hacer algo, porque hay que salir de esta situación, ¿sí? Y hoy vamos a aprender qué es lo que nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer en momentos tan críticos como estos, en históricos como estos. Nosotros los hijos de Dios tenemos que ser sal y luz, demostrando con nuestra conducta y actitud, ¿sí?, a las personas de este mundo cómo es que nosotros vamos a superar esta crisis, porque la vamos a superar, así sea con vida o sin vida biológica en nuestro cuerpo, la vamos a superar, porque el último enemigo a vencer es la muerte y la única manera de vencerlo es muriendo. Así que nosotros los cristianos, hasta cuando morimos, ganamos. ¿Me explico? Hasta cuando morimos ganamos. Así que vamos a estar en paz frente a esta situación, pero la vamos a entender a esta situación. Vamos a comprender hoy por la palabra la importancia de meditar en estos días, de reflexionar en estos días, de parar un poquito la máquina, de bajar un cambio, como decimos por ahí, bajar un cambio, parar un poquito la maquinaria y meditar. La importancia de meditar en estos días es muy, muy, muy importante. Así que vamos allá. Vamos al mensaje. Les voy a compartir entonces el PowerPoint para que podamos... A ver allí si lo están viendo. Muy bien. ¿Lo ven bien todos? Dedito para arriba. Acuérdense, amén en la iglesia online es con el dedito para arriba. Aleluya es con los dos deditos para arriba, ¿sí? Como estaba haciendo recién Normita ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, los dos deditos para arriba. Muy bien. La importancia de la meditación y la recompensa de la reflexión. De eso se trata el título del mensaje de hoy. Y vamos a compartir este mensaje, primero haciéndonos esta pregunta. Primero quiero que ustedes jueguen un poquito con su imaginación y les pregunto a todos, ¿qué tipo de imágenes viene a nuestra mente cuando oímos el término meditación? A ver, ya veo las caritas de algunos imaginándose cosas. Ahí, exacto, hay algunos que están poniendo las manitos así. Meditación, ¿se parece a algo como esto? ¿Como esta imagen? ¿Sí? ¿Se les vino algo así a la cabeza? Meditación. Ahí veo a varios que están sentados meditando en este momento. ¿Sí? Muchas veces cuando escuchamos este término, meditación, se vienen estas imágenes precisamente a nuestra mente. ¿Por qué? Porque es algo que ha sido muy proclamado y muy enseñado por muchos siglos, inclusive, desde culturas orientales, Medio Oriente, Oriente, Lejano Oriente, culturas que han enseñado justamente la importancia de la meditación, de meditar. Pero no es este tipo de meditación de la cual nosotros vamos a hablar hoy precisamente. Aquí un poquito más para que nos ilustremos acerca de este tipo de meditación que estábamos hablando, orientales, Medio Oriente y demás. Dicen algunos especialistas que hay básicamente 9 tipos de meditaciones que tienen que ver con esto de la cultura de la meditación. Y vamos a escuchar a una especialista, ¿sí?, una profesora de meditación y de yoga, para que nos diga un poquito sobre esto de qué se trata. Así nos vamos a cultivar un poquito en el conocimiento de esto también. Bueno, en general la meditación es una técnica y existen varias de estas. Hay muchísimas técnicas alrededor del mundo. Casi todas provienen de Oriente, casi todas provienen de la India, pero también hay muchas meditaciones que vienen de China. En el sur de la India hay muchos tipos de meditaciones y el objetivo de la meditación es lograr una estabilidad, sobre todo en el equilibrio del ser humano. En la meditación primero tienes que aprender a respirar, es muy importante. La respiración nos ayuda a regular
todo nuestro sistema, nos ayuda a controlarnos, a controlar nuestra mente y los pensamientos, que son los que nos llevan a veces a actuar de formas inadecuadas. Algunas otras características son que con el tiempo nos empezamos a tranquilizar mucho más, a tolerar ciertas circunstancias y a controlar nuestras reacciones ante las situaciones, pero lo más importante es que trae paz a nuestras vidas y ecuanimidad. Bueno, es importante que busquen una técnica de meditación. Hay muchas técnicas de meditación milenarias que son de tradición y tienen maestros de linaje que se van heredando de uno en uno. Conforme el maestro vivo muere, queda el que él deja a cargo. Pero también hay algunas otras técnicas que ya se han modernizado un poco, siempre provienen de estas técnicas antiguas y milenarias. Sin embargo, las modernizan porque obviamente el día de hoy tenemos actividades muy diferentes a las que tenían hace muchos años, entonces se agilizan por medio tal vez de algunos tipos de música o algunas técnicas en movimiento que son mucho más fáciles para países como el nuestro, en el que usamos mucho el multitasking y hacemos muchísimas cosas y tenemos trabajos que nos quitan la mayor parte del día. Hay muchísimos tipos de meditación. Hay meditación tailandesa, hay meditación en movimiento como la meditación de Osho, hay meditación vipassana que se enfoca en la respiración y en la quietud del cuerpo, existe la meditación metta, que quiere decir amor universal y se basa en frases, también es completamente quieto y mandamos frases hacia el corazón y también hacia otros seres humanos, permitiendo así que se genere mucho más amor, mucha más paz, y ese es el enfoque. Hay muchos otros tipos de meditación y todos tienen al final el mismo fin, simplemente son diferentes técnicas y se adaptan a diferentes tipos de personas. Algunos beneficios de la meditación son que logramos tranquilizar los pensamientos, logramos pensar unos segundos antes de reaccionar, por lo tanto cambian nuestras reacciones, tenemos mucha más paz en nuestras vidas, mentalmente estamos más tranquilos y más preparados para enfrentar ciertas circunstancias e incrementa nuestra comprensión sobre cosas que nos pasan en la vida. Por lo tanto, podemos incluso, cuando pasan cosas que nos duelen, que nos lastiman, tener reacciones o comprender de una forma diferente y estar mucho más tranquilos ante estas cuestiones en la vida. Bien, interesante, ¿no? Eso es para que más o menos tuvieran ustedes una idea de lo que el mundo piensa cuando hablamos de meditación. El mundo piensa en este tipo de cosas, en este tipo de prácticas, que no es más que en algunos casos, en el caso de la gente que no tiene a Cristo en su corazón cuando practica esto, está buscando lo que decía esta señora, poder aquietar los pensamientos, poder armonizarse de alguna manera interiormente y tener algo de paz. Ese tipo de cosas, que no es otra cosa, valga la redundancia, que educar sus propios demonios muchas veces, ¿sí? Contener los demonios que tienen y tener reacciones pensadas, ¿sí? No estoy exagerando en esto que digo, ¿eh? No estoy exagerando para nada, es realmente así. Este tipo de prácticas lo hace mucha gente que tienen situaciones de vida muy desarmonizadas, psicológicamente están muy desequilibrados algunos, y buscan y hacen este tipo de cosas porque lo que quieren es encontrar esa paz que no tienen, como ustedes lo pudieron ver. Aquí el objetivo final de todas las prácticas de la meditación tiene que ver con eso, con encontrar cierto nivel de paz, cierto nivel de armonía, cambiar pensamientos y reacciones ante las circunstancias de la vida, ¿sí? Por ahí va más o menos la cosa de la cultura de la meditación en Medio Oriente y Oriente. Ahora, esta tarde nosotros vamos a abordar la importancia de la meditación, pero desde un panorama totalmente bíblico. Y comenzando por el significado de esta palabra precisamente. La palabra meditación viene de meditar, que significa pensar atenta y detenidamente sobre algo, y la palabra meditación es la acción y efecto de meditar precisamente. Definición entonces de meditación sería pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprendiendo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión al respecto, ¿sí? Es decir,
Esto es lo que estoy ahora mencionando, es simplemente el significado que usted va a encontrar en un diccionario de definiciones y en un diccionario de palabras, es decir, la carga semántica que tiene la palabra meditar y meditación. Nosotros hoy, como les decía, vamos a ver la importancia de la meditación y la recompensa de la reflexión, no desde esta cultura oriental, sino desde la cultura del reino de Dios. El reino de Dios también nos enseña a nosotros, en el reino de Dios el Señor nos enseña por su palabra también la importancia de la meditación. No este tipo de práctica, sino una práctica de la meditación mucho más profunda, mucho más trascendental en la vida humana, no solo en lo terrenal, no solo en un plano horizontal, sino también en un plano vertical y eterno. La meditación y la reflexión en la vida espiritual son dos herramientas o dos acciones que cuando el cristiano las lleva a cabo de manera bíblica, de manera alineada con la voluntad de Dios, les puedo asegurar que trae unos beneficios impresionantes, que los vamos a ver en el desarrollo de este mensaje. Vamos a tomar un ejemplo histórico, ¿sí? Para contextualizar un poquito, vamos a usar un ejemplo histórico de gente que no meditó a tiempo. Lo primero que vamos a ver es el resultado del no darle importancia a la meditación y a la reflexión en la vida cristiana, en nuestra vida de fe y en nuestra relación con Dios. Este caso que vamos a tomar histórico, como les decía, se refiere a la época de la restauración del Templo de Jerusalén, luego de los 70 años de cautiverio que el pueblo de Judá estuvo allí y de Israel estuvo allí como esclavos sirviendo en Babilonia. El personaje central de este caso que vamos a analizar es el profeta Ageo, uno de los profetas menores, como le llama la Biblia. Ustedes habrán escuchado que hay profetas mayores y profetas menores. Ageo es uno de los profetas menores de esta época, pero es uno de los profetas más importantes en este tiempo en que el pueblo de Israel volvió a su tierra y la tribu de Judá volvió a la región de Judá y comenzaron a reconstruir el templo que había sido arrasado y destruido, el templo que había construido Salomón, ¿sí? Ese templo que había construido Salomón en esta época en que fueron llevados en cautiverio, ese templo había quedado destruido y derribado y ahora tenían la tarea de reconstruirlo. Pero fíjense lo que ocurrió. Ageo, uno de los profetas menores, como les decía, que el Señor enviara a los judíos alrededor del año 520 a.C., empezó su ministerio aproximadamente 16 años después del retorno de los judíos a Jerusalén. Escuche bien las fechas que vamos a mencionar. Estos números son muy importantes a la hora de entender esto de la meditación y la reflexión. El trabajo de reconstruir el templo se había detenido por el desánimo de los exiliados y las maquinaciones de los samaritanos. Habían ocurrido cosas, habían acontecido situaciones que habían bajado el ánimo de la reconstrucción del templo. Zorobabel, que era el gobernador en Judá, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, que era sumo sacerdote en aquel tiempo, eran los encargados de llevar a cabo esta obra de reconstrucción del templo de Jerusalén. Después de haber estado paradas las obras de reconstrucción del templo durante 18 años, ¿está escuchando? 18 años estuvo parada la obra de reconstrucción. Se reanudaron las obras después de los esfuerzos que hizo Ageo y Zacarías. Ageo y Zacarías fueron coetáneos, fueron contemporáneos, fueron de la misma época, ¿sí? Zacarías también tuvo mucho que ver con esta época de Israel, pero fundamentalmente Ageo fue el profeta que el Señor utilizó para levantar el ánimo del pueblo y hacerle ver al pueblo la importancia de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ahora, empecemos a tomar en cuenta esto. 18 años. 18 años en que el pueblo había considerado que no era el tiempo todavía de restaurar el templo de Dios allí en Jerusalén. 18 años de indolencia respecto a esto, de pereza, de indiferencia a la importancia del templo en Jerusalén. El templo en aquel tiempo representaba cosas demasiado importantes para la vida espiritual de Israel. El templo era el centro de adoración de toda la nación. Era considerada la casa de Dios. La casa de Dios.
Así que descuidar el templo era descuidar la casa de Dios, descuidar la restauración del templo, era descuidar todo lo que el templo representaba para ellos, ¿sí? ¿Qué representaba el templo? Más que cosas materiales, representaba cosas fundamentales para la vida espiritual, como lo era la comunión con Dios, porque en el templo era donde se llevaba a cabo el sacrificio de los animales, donde se derramaba la sangre por la expiación de los pecados del pueblo, y de esa manera el pueblo alcanzaba el perdón de sus pecados y la comunión con Dios se restauraba a partir de estas ofrendas y sacrificios que se llevaban al templo de Jerusalén. También en el templo era un lugar donde se acostumbraba en ciertos horarios del día a llevar a cabo los momentos de oración, donde el pueblo buscaba su comunión con Dios en la misma casa de Dios. Imagínense la importancia del templo en aquel tiempo. También el templo era un lugar de adoración por medio del conocimiento de la voluntad de Dios, porque el templo era el lugar por excelencia donde se leía y se impartía la ley de Dios para toda la nación. Así que el templo realmente tenía una importancia impresionante para Israel, una importancia tremenda, suprema para Israel. Pero Israel había descuidado la reconstrucción de este templo a causa de una actitud de relajo espiritual, ¿sí? Porque ellos, después de haber estado esclavizados durante 70 años, imagínense, 70 años esclavizados, y ahora volvían a su tierra, volvían a sus tierras, a sus terrenos, a sus terruños, a sus campos, reconstruyeron casas de lujo, eso es lo que dice la palabra de Dios, ahora lo vamos a leer más adelante, casas de lujo reconstruyeron para ellos en aquel tiempo, y entraron en un tiempo de bienestar y de restauración tan grande, tan maravillosa, que cuando somos tan bendecidos a veces, nosotros ahora mirándonos en ellos, observándonos en ellos, teniendo en ellos un reflejo para con nosotros, cuando somos tan bendecidos nos olvidamos de Dios. ¿Sí? Muchas veces ocurre esto, que viene un tiempo de gracia, un tiempo de bendición, un tiempo de abundancia, un tiempo donde el bienestar, la paz está por todos lados, y nos relajamos espiritualmente y nos olvidamos de lo importante y la importancia que tiene nuestra comunión con Dios, de tenerlo a Dios en el lugar que le corresponde en esa escala de valores que hemos nosotros analizado aquí en la iglesia más de una vez, ¿sí? Teniendo a Dios en primer lugar. Lo más importante en nuestra vida es Dios y luego todo lo demás hacia abajo, ¿sí? Las demás cosas importantes como somos nosotros mismos, la familia, el trabajo, el servicio dentro de la iglesia, pero nuestra relación con Dios es primordial, es fundamental. Nuestra relación con Dios debe ser la que gobierne todas las demás áreas. Si mi relación con Dios está en buenas condiciones, todas las demás áreas, dice la palabra del Señor, serán bendecidas. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen solas. Y eso es tan importante entenderlo en este tiempo, en un tiempo de crisis mundial, en un tiempo donde el mundo está mirando hacia todas partes buscando soluciones, en un tiempo en que el mundo secular está mirando a sus gobernantes a ver si ellos programan algo, a ver si hacen algo para salvarlos de esta situación. ¿Vamos nosotros los hijos de Dios a tener la misma esperanza? ¿O vamos a actuar de manera que podamos nosotros tener una paz extraordinaria que sobrepasa entendimiento, una paz que nos mantenga a nosotros realmente firmes y estables en momentos de crisis? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a hacer nosotros en estos tiempos de crisis? ¿Vamos a relajarnos como estos israelitas y nos vamos a olvidar de Dios? Por tantos años, 18 años, se olvidaron de Dios, se olvidaron de la casa de Dios. En ese lugar no se llevaban a cabo ni sacrificios ni nada que tuviera que ver con la buena comunión del pueblo de Dios con esa vida de comunión que se llevaba a cabo en el templo. Por eso el Señor les dice por medio de Ageo estas palabras. Escuche lo que dice en la versión PDT, cómo dice este texto de Ageo capítulo 1, verso 2. El Señor Todopoderoso dice. ¿Quién es el que dice? El Señor Todopoderoso. Dios mío, ¿no? Qué tremendo esto, que nos hable Dios y nos diga, que el Señor venga a hablarnos y nos haga entender que es Él directamente en persona que nos viene a decir algo a nosotros. Tomémoslo hoy para nuestras vidas porque es palabra de Dios lo que estamos leyendo y nosotros podríamos ser
como estas personas que actuaron de esta manera en aquel tiempo. El Señor Todopoderoso dice, este pueblo anda diciendo, fíjense, Dios observaba los comentarios que se llevaban a cabo entre ellos, entre casas, entre vecinos, y se visitaban y hablaban de la reconstrucción del templo. ¿Y qué decían en ese tiempo este pueblo? El pueblo andaba diciendo que no era el momento de construir el templo del Señor. Este pueblo anda diciendo que todavía no es el momento de reconstruir el templo del Señor. 18 años habían acontecido cuando Ageo comienza a hablar estas cosas. Pero el Señor dijo, también por medio del profeta Ageo, pero sí es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras que la casa del Señor está en ruinas. Sí es el momento de que ustedes vivan en casas de lujo. Es el momento de que ustedes vivan, sí, con casas de lujo finísimamente terminadas, con maderas artesonadas y con maderas labradas y con metales bruñidos y con cosas preciosas. Está bien que el pueblo habite en casas de lujo, y mi casa, dice el Señor, está en ruinas hace 18 años. 18 años que estoy esperando que ustedes me pongan a mí en el lugar que me corresponde, dice Dios. Esto es muy importante, analizar las fechas y los números que estamos aquí leyendo, porque eso nos habla de la paciencia de Dios, hermanos. ¿Qué paciencia que tiene el Señor? ¿Qué paciencia? Dios mío, es impresionante la paciencia de Dios. 18 años. Y siendo Dios. O sea, si nosotros fuésemos seres débiles, ¿no? Si tuviésemos que ponernos en el lugar de Dios, y somos seres débiles, que estamos imposibilitados, no tenemos poder, no tenemos nada a nuestro favor para poder presionar a otro que haga algo, bueno, por ahí la situación nos estaría obligando a soportar tanto tiempo. Pero Dios, fíjense cómo arranca diciendo Él, el Señor Todopoderoso está diciendo esto. Nada menos y nada más que el Señor Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, es el que está hablando con ustedes, dice el Señor. Ustedes andan diciendo entre ustedes que no es el tiempo de construir mi casa, mientras ustedes viven en casas lujosas y finamente terminadas. Ustedes dicen que no es mi tiempo todavía. ¿Quién era el que los había libertado del yugo de esclavitud allí en Babilonia? El Señor los había libertado. El Señor había levantado la sentencia y el Señor había preparado esos días de bendición y de bienestar. ¿Se acuerdan ustedes Jeremías? Jeremías estaba hablando al pueblo de Israel en el capítulo 29. A este Israel de esa época era que Jeremías le decía, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Jehová. Mis pensamientos acerca de ustedes son pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Esas palabras que dijo el profeta Jeremías, se lo dijo a este Israel de aquel tiempo. Y Jeremías fue un profeta anterior a Ageo. Jeremías habló a Israel antes inclusive de que fueran llevados en cautiverio. ¿Sí? Ahora, después de 70 años de disciplina, porque el cautiverio no era otra cosa que disciplina que Dios derramaba sobre su pueblo y su nación cuando la nación se rebelaba contra él, Dios les anticipó. En Deuteronomio capítulo 28 dice claramente que el resultado de la rebelión, del pecado y la iniquidad sería que los enemigos vendrían contra Israel y ellos no tendrían defensa alguna, porque Dios los iba a entregar en las manos de los enemigos por causa de no arrepentirse de su pecado. Esto era lo que había acontecido en aquellos 70 años de disciplina, que Dios había actuado contra Israel para que Israel se arrepintiera de sus pecados. Y finalmente Dios despertó su buena palabra y trajo a Israel otra vez a su tierra y comenzó a restaurar a Israel. Los bendijo con toda clase de bendición, les dio abundancia de cosas, les dio abundancia de bienes, al punto de que ellos comenzaron a construir sus casas y sus casas no eran cualquier casa mediocre, sino que era una casa de lujo.
Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eran casas de lujo que ellos habían construido para ellos, pero se habían olvidado de la casa principal, de la casa central, de la casa más importante allí en Jerusalén, que era la casa de Dios. Ahora, se pueden olvidar por 1 año, por 2 años, por 3, por 5, por 6, por 10. Pero por 18 años, hermanos, 18 años, y aún después de 18 años hablaban entre ellos y decían, ¿a vos qué te parece? Así, hablando en argentino, ¿no? Esto eran judíos argentinos. ¿A vos qué te parece, che? ¿Qué onda? ¿Será el tiempo de que arranquemos con la reconstrucción del templo? No, a mí me parece que no, todavía no, esperemos un tiempo más, todavía disfrutemos de nuestras casas hermosas, nuestro campo. Ya habrá tiempo para hacer la casa del Señor. ¿Sí? De alguna manera Dios estaba observando ese tipo de diálogos entre el pueblo de Israel. Dios observaba cómo ellos hablaban estas cosas, deliberaban sobre esto y concluían en que no era el tiempo todavía de dedicarse a la reconstrucción del templo. Imagínense, 18 años de paciencia que el Señor les había tenido. Esta indiferencia, otra vez, trajo consecuencia. Acá es donde nosotros tenemos que comenzar a analizar la situación profundamente. El libro de Ageo, del profeta Ageo, en el capítulo 1, comienza haciendo mención de lo que estaba aconteciendo en Israel por causa de esta indiferencia a la casa de Dios, por causa de no poner a Dios en el lugar que le correspondía, por causa de descuidar la vida devocional a su Dios. Esto estaba ya trayendo consecuencias otra vez sobre el pueblo de Israel. Dice Ageo las siguientes palabras: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Esto era lo que ya estaba aconteciendo en Israel. Israel estaba siendo embargado por un sentimiento de frustración en aquel tiempo, porque sembraban mucho, pero recogían poco. Ahora las cosechas, después de 18 años, habían empezado a mermar, habían empezado a apocarse, sembraban mucha semilla en los campos, pero eran pocos los sacos que sacaban de fruto de la tierra, ¿sí? Poca era la cosecha. El pueblo estaba cayendo entonces en una desgracia y en un sentimiento de frustración muy grande. Frustración porque estaban intentando alcanzar metas de prosperidad y no las alcanzaban, porque la naturaleza no les brindaba el mismo resultado y el mismo producto que antes. Luego nos habla de un sentimiento de insatisfacción. ¿Sí? La insatisfacción es falta de contentamiento. ¿Por qué insatisfacción? Porque comían, bebían y no se satisfacían. Se abrigaban y no se calentaban. Entonces, las cosas ya ni siquiera tenían el mismo sabor. Ya no había satisfacción en las cosas que a veces, mire, hay muy pocas cosas que dan tanta satisfacción y gusto como el comer. El comer es una delicia. Comer es muy lindo, es muy rico comer, ¿sí? En su justa medida, por supuesto. Como dice la palabra, poniendo la espada en la garganta. Comer es muy rico, es una gran satisfacción comer. Pero qué horrible es cuando uno pierde el gusto por la comida o come una comida insalobre, una comida que no tiene sabor a nada, una comida desabrida,
Es feo poder tener que comer una comida de esa manera, causa insatisfacción precisamente, ¿sí? Esto era lo que estaba aconteciendo en el pueblo de Israel. Había frustración porque no estaban alcanzando las metas de cosechas y a la hora de comer, de beber, de vestirse, tampoco tenían satisfacción con eso. Había una gran insatisfacción y frustración en la vida de ellos. La desprotección, la vulnerabilidad, la falta de resguardo, todos estos eran sentimientos porque se abrigaban y no se calentaban. Imagínense, era algo muy extraño que estaba pasando en Israel en aquellos días. La escasez vino entonces como resultado de esta indiferencia, de esta indolencia, de esta falta de reflexión en el pueblo de Israel y de calcular que no era el tiempo de dedicarse a construir o a reconstruir el templo y la casa del Señor. Pobreza, insolvencia, carencia fueron los resultados en aquellos días sobre el pueblo de Israel. Ahora, ¿puede pasarnos esto a nosotros? También nos puede pasar. Por eso quedó escrito. Por eso es que quedaron escritas estas historias en la Biblia, para que nosotros, observando la historia de los antepasados, podamos nosotros elegir el mejor camino, tomar la mejor decisión, ¿sí? Analizar las consecuencias de aquellos que desobedecen a Dios para poder manejarnos de la manera que a Dios agrada, caminando por el camino de santidad y rectitud que Dios espera que nosotros caminemos y poniéndolo a Él en el lugar que a Él le corresponde estar en nuestras vidas, en ese primer lugar, en ese lugar de prioridad ante todas las cosas de nuestras vidas, ¿sí? Ahora, estos eran los resultados. ¿Cuál fue el consejo de Dios, la sugerencia de Dios frente a esta situación que ya estaban ellos teniendo como resultado de esta gran indiferencia de 18 años? El consejo de Dios fue meditad. Meditad sobre vuestros caminos. Este fue el llamado de atención de Dios. Dios no dijo en ese momento, muchachos, hay que hacer algo porque estamos entrando en crisis. A ver, salgamos a hacer algo, salgamos corriendo, algo hay que hacer, como decíamos recién. Algo hay que hacer porque estamos entrando en una crisis tremenda. No estamos teniendo los mismos resultados en el campo, estamos teniendo carencia, insolvencia económica, estamos entrando en pobreza. Algo hay que hacer, estamos entrando en crisis. Y el Señor dijo qué era lo que había que hacer en un momento así. En un momento así no hay que volverse loco, ni salir corriendo, ni nada de esto. En un momento así lo que hay que hacer es meditar. Meditar sobre nuestros caminos. Eso es lo que el Señor le dijo a Israel y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros en estos días en particular, en este contexto mundial en el que estamos viviendo. Meditemos. ¿Cómo vamos a actuar en estos días? ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida de fe y nuestra dependencia con Dios? Meditemos sobre nuestros caminos. ¿Qué estoy haciendo bien, mal? ¿Y qué estoy dejando de hacer bien y mal? ¿Sí? Porque a veces decimos, pero yo no hago nada malo, pero tampoco hacemos nada bueno. Tampoco estamos haciendo la voluntad de Dios plena y completa. Sabiéndolo hacer, no lo hacemos, lo cual nos es contado a nosotros como indiferencia e indolencia, igual que el pueblo de Israel. ¿Sí? Indiferencia e indolencia cuando deberíamos estar haciendo algo y no lo estamos haciendo. Amén. Ahora, ¿cuál era la solución? Meditar. Generalmente, como decíamos recién, la gente sale como corriendo, como loca, para aquí, para allá, algo hay que hacer, algo hay que hacer, y se desespera la gente. Y el Señor les dice a ellos, meditad sobre vuestros caminos. La meditación es el camino a la solución de casi todos los problemas de nuestra vida terrenal. De casi todos los problemas, ¿se está escuchando? La meditación es el camino, el camino a la solución, justamente, de casi todos los problemas del ser humano. De casi todos. ¿Y cuánto practicamos nosotros la meditación? ¿Y qué tipo de meditación es que nosotros debemos llevar a cabo? ¿Acaso es esa meditación de tipo oriental? ¿Es acaso esa meditación de tipo hindú la que nosotros tenemos que llevar a cabo? ¿O qué es lo que Dios nos dice que tenemos que meditar? Recuerden, meditar era pensar detenidamente, cuidadosamente sobre algo. Es detenerme. Cuando yo pienso detenidamente, me está hablando de un parate, de un stop. Me paro, me freno.
me detengo, de ahí viene detenidamente. Detenidamente es con una mente detenida, con una mente en paro, se frena, se para, se coloca en una posición de pausa, porque es el momento de resignificar, de repensar, de analizar, de consultar, de buscar consejo, de depender de Dios y de su consejo fundamental y primordialmente, por supuesto. Uno de los que aprendió esto, acá esto es fantástico, hermano, porque encontré un versículo bíblico cuando estaba estudiando este tema que a mí me dejó realmente sorprendidísimo de cómo este rey David, el rey David, nos puede a nosotros enseñar magistralmente sobre esto. El rey David es un rey que hasta el día de hoy se lo pone en un lugar de honor en Israel, es el rey más grande de la historia de Israel y es el que vino a ser el antecesor de Cristo mismo. De Cristo mismo, Jesús mismo viene de la línea sanguínea del rey David, ¿sí? Por eso es que a Jesús se lo llama el Hijo de David, como un nombre honorífico. De David dice la palabra de Dios que era un hombre conforme al corazón de Dios. No fue cualquier tipo de persona David. David fue un hombre próspero, bendecido, lleno de vida, de años, de riquezas, de honra. Esa fue la manera en que murió David. Si ustedes buscan la muerte de David, van a ver que allí dice explícitamente la Biblia cuáles fueron las características de su muerte. Un hombre lleno de años, un hombre lleno de vida, de bendiciones, bendecido con riquezas de todo tipo, ¿sí? Y de mucha fama y de buena fama y de honra en los últimos años de su vida. David murió siendo un hombre temeroso de Dios. Ahora, ¿qué era lo que David hacía para tener esta clase de vida? En el Salmo 143, en el versículo 5, David nos revela de alguna manera la clave de su éxito en su vida y en su relación con Dios y con el pueblo de Dios. Dice este versículo: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Fíjense lo que hacía David. Se acordaba, dice, recordaba los días antiguos. Meditaba en las obras de Dios en aquellos días antiguos en los cuales él se detenía a pensar en los análisis históricos del pueblo de Israel. David pensaba en las historias de Israel, en la historia de la conquista de su tierra, en muchísimas historias que tenía Israel en relación con su Dios. Y David dice, yo pensaba y meditaba en tus obras, reflexionaba en la obra de tus manos. Esto es lo que hacía David. Recordar. ¿Qué era lo que recordaba? Hechos del pasado relacionados con el obrar de Dios. No es recordar cualquier cosa. Fíjense que nuestra mente es dada a recordar, pero no a recordar cosas que nos pueden dejar un capital de conocimiento importante para que nosotros podamos trascender en la vida y ser exitosos y ser muy bendecidos, sino que vivimos recordando traumas, viejas historias, amargas y tristes, ¿sí? Historias de desolamiento, de rechazo, de maldiciones, palabras maliciosas que nos han sido impartidas por gente que nosotros les teníamos afecto, gente que nos traicionó. Todas esas cosas son las que la mente acostumbra a traer a memoria, ¿sí? Y el diablo se especializa en venir a actuar en la mente de las personas para traerle a memoria justamente ese pasado amargo, que lo único que puede hacer es llenarlo de sentimientos que intoxican el alma, realmente contaminan el alma con sentimientos que provocan estorbos a la gracia de Dios en la vida de una persona. Ahora David, ¿qué era lo que él hacía? Él no pensaba cualquier cosa del pasado, él no recordaba los viejos traumas o las viejas traiciones o los rechazos del pasado, los rechazos inclusive de Saúl, de su propio padre, que a la hora de que fue Samuel a ungirlo, al último que presentó fue a él. Él podría recordar tantas cosas amargas de su vida y sin embargo, él dice que en lo que meditaba eran las obras de Dios. Meditaba en las obras de las manos de Dios en relación con su pueblo. Él recordaba los días antiguos en ese sentido. Meditaba en el accionar de Dios, de su voluntad, de lo que Dios explicita en su ley. Eso es su voluntad, lo que Dios expresa en su palabra. Reflexionaba en lo que Dios es capaz de hacer
en favor de los que le obedecen y también de lo que Dios es capaz de hacer con aquellos que le desobedecen. David pensaba en todas estas cosas. David recordaba los hechos de Dios, el obrar de Dios en las historias del pasado, no solo de su vida, sino de otros que también estaban allí escritos en los escritos de Israel, en la historia de Israel. Se comentaba de estas historias y de la relación de Israel con su Dios. En esto era en lo que meditaba David. Él se frenaba, paraba, su vida la frenaba, la paraba, la ponía en pausa para recordar las cosas del pasado en cuanto al obrar de Dios con su pueblo. Veamos ahora el significado de estas tres palabras, por favor. Recordar, meditar y reflexionar. Recordar es traer a la memoria propia algo percibido, aprendido o conocido, o retener algo en la mente. ¿Sí? Traer a memoria. Hacer el ejercicio de recordar es ir allá al pasado y traer al presente, a mi memoria presente, traer los hechos del pasado. Recordarlos tiene que ver con este ejercicio de ir a buscar aquellas experiencias pasadas y traerlas de forma vívida en mi imaginación, ¿sí? Traer el recuerdo de aquellos hechos o actos del pasado. Ahora, ¿para qué recordaba David estas cosas? David recordaba esto para meditar en ello, ¿ok? ¿Qué significa meditar? Meditar es un sinónimo de reflexionar y significa esto: pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Esto fue el significado semántico que vimos en el diccionario y la definición de la palabra meditar al principio del mensaje. Entonces, ¿qué voy a meditar? ¿Cualquier cosa es meditar? No, voy a meditar específicamente de forma objetiva sobre aquello que estoy trayendo a memoria del pasado, sea una experiencia triste, alegre, no importa cuál sea la experiencia, pero voy a traer una experiencia del pasado, de mi vida o de la vida de otros, para poder analizar detenidamente esta situación o circunstancia, estudiarla y comprender cómo Dios obró en esas condiciones o circunstancias. ¿Qué puedo yo rescatar de eso, de esa situación, para mi vida hoy? Extraer una opinión para mi vida a fin de que yo hoy pueda tomar una decisión. Es decir, básicamente, recordar, hacer este ejercicio de traer a memoria las cosas del pasado, no es para que nos contaminemos con sentimientos amargos recordando traiciones, rechazos y maldiciones. No, es justamente para que armemos una opinión en el presente de cómo vamos a actuar correctamente frente a las acciones futuras que vamos a llevar a cabo. Fíjense que tiene un parecido con este concepto de meditación que esta profesora estaba enseñando hace un rato, diciéndonos que lo que se busca muchas veces es parar los pensamientos, frenar, para poder de alguna manera armonizar interiormente y repensar la vida futura, ¿sí? No saliendo corriendo y reaccionando frente a las cosas, sino actuando frente a las cosas. Bien, de alguna manera los orientales rescataron el valor de la meditación en ese sentido. Pero aquí Dios nos está enseñando cómo es que Él quiere que nosotros meditemos y en qué debemos meditar. Acá está lo importante. No se trata de poner los dedos en forma de montoncito y cruzarnos de piernas para poder hacer el om, ¿sí? No se trata de eso la meditación. La meditación es pensar detenidamente, cuidadosamente sobre algo específico. Ese algo específico es los hechos del pasado, de mi vida, en mi relación con Dios, o de los hechos que yo veo en su palabra. Porque dice la palabra de Dios que justamente todas las cosas que quedaron escritas, nosotros somos los bienaventurados y dichosos de recibir todo ese bagaje de conocimiento porque quedaron escritas para nosotros, los que hemos llegado a los fines de los siglos, a fin de que nos sirvamos de ese conocimiento y consideremos los resultados de quienes obedecieron a Dios y los que desobedecieron a Dios. Y de esa manera, nosotros, una vez teniendo claro el panorama y una opinión
bien definida sobre este cuadro o esta situación, poder tomar decisiones, pero decisiones sabias, fundadas en su palabra y en su voluntad, para que ocurra algo en consecuencia. Algo va a ocurrir como consecuencia de la meditación y la reflexión. Cuando no hay meditación, cuando la gente no piensa en su caminar, cuando la gente no se detiene a reflexionar sobre sus acciones, lo que viene es lo que le pasó al pueblo de Israel. Comienza a venir la pobreza, comienzan a venir resultados desastrosos, porque estamos dependiendo de nuestras fuerzas, queremos salir corriendo a solucionar los problemas, nos llenamos de ansiedad, de estrés, de locura, porque todo parece que depende de nosotros, y no es así en el caso de los hijos de Dios. Nosotros no tenemos por qué correr ni volvernos locos, porque tenemos un Dios todopoderoso, que está dispuesto a darlo todo por nosotros. Fíjense lo que dice Romanos 8:32. No lo puse aquí en el bosquejo, sí, pero ustedes lo pueden leer en sus propias Biblias. Romanos 8:32. Allí en Romanos 8:32 dice el apóstol Pablo, haciendo una reflexión respecto a lo que Dios nos ha dado a nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Permítanme un segundo que se los voy a leer. Dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Repito, el que no escatimó, la palabra escatimar significa retener, es decir, el que no retuvo ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Te das cuenta qué fuerte que es eso? Es tremendo ese versículo, lo que dice. En tan pocas palabras, es impresionante lo que el Señor nos revela en esa escritura. Si Dios el Padre te amó tanto a ti, no al vecino de al lado solamente, a ti fundamentalmente, a ti te amó tanto que envió a su Hijo, no lo retuvo, dice, no retuvo a su Hijo, sino que lo entregó por ti y por mí. Si Él fue capaz de dar lo que más amaba por ti, ¿cómo no te va a dar las demás cosas que tú necesitas en la vida? Era lo que el mismo Señor Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 6, cuando Él decía: miren los pajaritos de la naturaleza. ¿Acaso vuestro Padre no cuida de ellos? Miren las flores, que duran un día, pero aún ni Salomón se vistió con la majestuosidad y la belleza de las flores del campo. Y ellas duran un solo día. Son tan efímeras, su vida tan corta, y sin embargo Dios las viste de tanto colorido y de tanta majestuosidad. ¿Cómo Dios no va a cuidar de ustedes?, dijo Jesús. ¿Cómo Dios a ustedes los va a descuidar? ¿Cómo el Padre los va a descuidar a ustedes? Entonces vemos aquí a un Padre que dio a su Hijo, y si fue capaz de dar lo que más amaba por nosotros, ¿cómo no nos va a dar lo demás?, dijo Pablo. Y vemos al Hijo que vino y dio su vida por nosotros. Entonces, ¿cómo se nos puede ocurrir, dice el apóstol Pablo, cómo se nos puede cruzar por la mente que un Dios que nos ama de tal manera, nos va a dejar a nosotros tirados y abandonados, cuando Él mismo prometió: no te dejaré ni te desampararé? Aunque padre y madre te abandonen, aunque padre y madre te dejen solo, con todo ello, yo, Jehová, no te dejaré ni te desampararé. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema de siempre. El problema es la falta de reflexión y meditación en la palabra de Dios. No conocemos a Dios porque no meditamos lo suficiente en su palabra. Si meditamos en su palabra, si nos dedicamos a estudiar detenidamente las Escrituras, vamos a ver el accionar de Dios y va a ocurrir en nosotros lo que ocurrió en la mente del rey David. Vamos a tener para recordar. Vamos a tener aquí material para recordar, pero si nosotros no tenemos historias bíblicas en nuestra mente, si nosotros no tenemos conocimiento de cómo Dios actuó en determinadas situaciones con su pueblo, si no tenemos conocimiento de eso, pues entonces, ¿qué vamos a recordar? ¿Y sobre qué vamos a meditar si no hemos llenado nuestro corazón espiritual del conocimiento de Dios? ¿Te das cuenta? Ay, es que yo no entiendo la Biblia, pastor. No se dedique a entender, dedíquese a leer nomás.
¿Sí? Le he dicho varias veces, no pretendan entender al principio todas las cosas, simplemente lean. Hay historias preciosas en la Biblia que ustedes las pueden leer con lectura comprensiva simplemente, y el Espíritu Santo va a tomar un día esa historia, porque usted ya la depositó en su corazón espiritual. El Espíritu Santo va a ir a buscar de ese depósito y le va a revelar un principio que va a transformar su vida en un momento. Pero hay palabra de Dios en su corazón. Pero si no hay palabra de Dios, si no hay conocimiento de Dios, si no hay nada que recordar, ¿sí? Si no hay nada que recordar, ¿sobre qué vamos a meditar? Fíjense la importancia de esto, lo que decía David. Me acordé de los días antiguos, meditaba en tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. O sea, no era que estaba melancólico y recordaba los días en que salía a caminar al campo a cazar pajaritos. No, David está hablando de que él estaba meditando sobre lo que estaba recordando. ¿Y qué era lo que recordaba? Las obras de Dios, las obras de sus manos. Amén. Entonces es tan importante sembrar nuestro campo mental con palabra de Dios, sembrarlo para que un día traiga esa cosecha abundante que produce el conocimiento y la revelación de Dios en nuestras vidas, que tengamos a dónde ir a buscar algo para meditar, algo donde poder rescatar un pensamiento, una historia, una situación, una circunstancia que vivió alguien en la antigüedad y que a nosotros nos puede dejar un resultado de enseñanza maravilloso. ¿Cuántas veces, alguno de ustedes me habrá preguntado, pastor, tengo tal situación y no sé qué hacer? ¿Y qué hago yo? ¿Qué es lo que hago yo cuando me dicen no sé qué hacer? Los llevo a la Biblia. Vamos a la Biblia, les digo. ¿Qué dice la palabra de Dios en una circunstancia como esta? Y siempre encontramos alguna historia o alguna palabra de Dios que nos hace repensar nuestra situación, reflexionar sobre la Escritura y tenemos la salida. Dios nos da la salida a través del conocimiento de su palabra. Entonces, ahora veamos, ¿cuándo empezó a manifestarse la paciencia de Dios con Israel y la misericordia de Dios? Fíjense el llamado que hizo Jeremías. Antes que Israel fuera 70 años cautivo, antes de que Israel fuera llevado a ser esclavizado, antes de todo eso, el profeta Jeremías fue levantado por Dios y le habló a Israel estas palabras. Fíjense lo que dice Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Fíjense la respuesta de este pueblo. Dios le dijo, antes de los 70 años de esclavitud, antes de los 70 años de disciplina dura que vino sobre ellos, antes de todo eso ya Dios había levantado profetas diciéndole a su pueblo que tenían que parar. Lo primero que Dios les dice es, paren, frenen un poquito ese desenfreno que traen, frenen, paren, stop, pausa. ¿Y para qué tenían que parar? ¿Qué les dijo Jeremías? Miren y pregunten por qué cosas. Las sendas antiguas. Es decir, lo mismo que decía David. Recordemos los hechos del pasado. Recordemos los caminos por donde anduvimos en el pasado, las sendas antiguas. Y preguntemos, entre todas esas sendas antiguas que caminamos en nuestra vida pasada, ¿cuál era el buen camino? ¿Cuál fue el buen camino que un día tomamos? ¿Cuál fue aquella experiencia que un día direccionó nuestras vidas hacia la bendición? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió un día en medio de esa cantidad de caminos que nosotros andábamos transitando en la vida? ¿Sí? La vida es una cantidad de sendas y de bifurcaciones que a diario vamos tomando y caminando.
¿sí? Las decisiones que tomamos son esas sendas y esos caminos que transitamos. Caminamos para allá, caminamos para acá, tomamos esta decisión y la otra, nos movemos, venimos y vamos, hacemos y dejamos de hacer. Todas esas son las sendas de la vida. Pero no todas ellas trajeron buenos resultados a nosotros. Entonces preguntemos, dice Dios. Recordemos el pasado y preguntémonos, a ver, de todos esos caminos del pasado, ¿cuál fue el verdadero camino, el buen camino? ¿Se acuerdan del buen camino? Bien, anden por él, dice Dios. Anden por ese buen camino. ¿Y qué va a suceder cuando anden por el buen camino? Hallarán descanso para vuestra alma. Hallarán descanso para vuestra alma. Recién allí viene el descanso. Recién allí viene la paz. Esa paz que era el objetivo de los que meditaban, que decía esta señora recién, esta profesora, ¿sí? Es buscar esa paz interior. Bien, Dios dice, tendrán descanso, tendrán paz cuando ustedes mediten. Recuerden, mediten y reflexionen, como decía David. Recuerden. Recuerden de dónde han caído, dice otros textos bíblicos. Recuerden de dónde han caído. Recuerda tus primeras obras, recuerda tu primer amor. ¿Cuántas veces Dios nos hace recordar esas cosas preciosas del pasado que un día las fuimos dejando y las fuimos soltando sin darnos cuenta muchas veces? Y allí fueron quedando olvidadas, así como hizo Israel con la reconstrucción del templo. No, todavía no es el tiempo de hacer el templo de Dios. Todavía no es el tiempo de congregarnos, ya vamos a congregarnos, pastor. Y la vida pasa. Y no te das ni cuenta cómo en ese enfriamiento, en ese aletargamiento espiritual, comienzas a entrar en una vida de frustración, de vacío, de sin propósito, una vida sin un camino bueno donde caminar y obtener el descanso para tu alma. La vida se te vuelve un infierno en la tierra. Todavía ni te fuiste a la eternidad y el infierno ya lo estás viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese es el resultado de las malas decisiones, de las malas sendas que fuimos tomando en la vida. Por eso el Señor dice, repiensen, vuelvan atrás, a ver, párense un poquito, dice Dios. Le estaba diciendo Dios a Israel que estaban a punto de comenzar un tiempo de disciplina de 70 años. 70 años, hermano, una generación entera en disciplina por causa de no hacer la voluntad de Dios. Y Dios les decía, paren, frenen. Mediten, reflexionen. Entonces, como dijimos hasta aquí, la clave no es salir corriendo. No es, tenemos que hacer algo, hay que hacer algo, a ver qué podemos hacer y salir disparado para cualquier lado. No, la clave es meditar. La clave es parar, no salir corriendo, parar. Para la máquina, para un poquito, baja un cambio, frena un momento. Y meditá, reflexioná sobre las sendas que has caminado hasta aquí. Y pregúntate, ¿cuál fue el buen camino? ¿Cuál fue la buena decisión que tomaste? ¿Cuándo fue el día que viste que Dios derramó su gracia sobre ti de una manera extraordinaria? ¿Qué pasó ese día? ¿Qué decisión tomaste ese día? Recuerda esas cosas para que vuelvas a las primeras obras. Comienza a caminar de nuevo desde allí para que tu vida vuelva a ser bendecida como lo fue en aquel tiempo. Ahora, fíjense lo que dice Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente, del cuidadoso, ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Te das cuenta? Acá no se trata de salir corriendo. El mundo va a correr en estos días. Vuelvo al contexto en el que estamos viviendo. El mundo va a correr en estos días desesperado para aquí y para allá, buscando soluciones en los gobiernos, en las iglesias, en las organizaciones sociales, en los distintos lugares donde pueden prestar algún tipo de ayuda. Mucha gente se va a desesperar, hermanos queridos, en los próximos meses. Yo les vengo diciendo esto desde el año pasado que les vengo diciendo, esto no va a ser una cosa de meses, ni siquiera va a ser una cosa que se va a terminar este año, se los dije el año pasado. ¿Recuerdan ustedes eso? Ni siquiera este año va a terminar, sino que va a continuar. Bien, lamentablemente no tengo mejores noticias para este año tampoco. Tampoco veo
por delante que tengamos una solución a corto plazo. Tampoco veo que el mundo esté encontrando soluciones a corto plazo a lo que se está viviendo. Y esto va a traer como consecuencia desesperación en mucha gente. Mucha gente va a entrar en estados de locura, hermanos, por causa de estas crisis que se van a vivir en el mundo entero. Vamos a ver cosas muy dolorosas en los medios de comunicación. Vamos a ver cosas terribles en los próximos meses. ¿Qué espera? ¿Qué es lo que el mundo está queriendo hacer en estos días? Encontrar una solución. ¿Y en quiénes van a encontrar la solución? ¿En aquellos que andan corriendo como locos igual que ellos? No. La solución lo van a encontrar en aquellos que todavía se mantienen en su eje, aquellos que todavía están enfocados, aquellos que tienen paz, aquellos que están enteros, aquellos que están íntegros, que están fuertes frente a la crisis. Y los únicos que van a estar en ese estado no son los cristianos, sino el remanente de cristianos que se ha reservado para Cristo. ¿Por qué digo no son los cristianos en su totalidad? Porque lamentablemente muchos cristianos están actuando como Israel. Muchos cristianos no están escuchando a Dios, no están oyendo a Dios, no están meditando, no están reflexionando. Muchos cristianos no están consultando por las sendas antiguas, no han parado en su vida, sino que están como locos. No es el tiempo de hacer eso. Es el tiempo de recordar, de meditar, de reflexionar. Examinando entre todas las sendas que transitaste en la vida, preguntándote cuál fue el buen camino para volver a caminar en ese buen camino. Eso es repensar nuestra vida desde el pasado. Resignificar nuestras acciones del presente desde las cosas que vivimos en el pasado. Y no, si no tenemos nosotros en nuestra experiencia con Dios, en nuestra relación con Dios, si no tenemos tantas experiencias vividas como para poder traer a memoria al presente cosas del pasado, tenemos la palabra de Dios, hermanos. Tenemos la Biblia, que está llena de experiencias de hombres y mujeres que obedecieron y desobedecieron a Dios. Allí podemos ver nosotros los resultados de unos y de otros y considerar detenidamente, meditar en la Escritura y en las experiencias de estos hombres y mujeres para que no caigamos nosotros en las mismas desgracias, sino que vivamos en la gracia que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Ahora, estamos hablando de la paciencia de Dios, de la tolerancia de Dios. Fíjense, Jeremías 12:10 dice, muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Fue puesta en asolamiento y lloró sobre mí desolada. Fue asolada toda la tierra. ¿Por qué? Porque no hubo hombre que reflexionase. Ubiquémonos en la línea cronológica del tiempo. Jeremías fue el profeta que Dios levantó antes de los 70 años de disciplina. Después de los 70 años, Dios levanta a Ageo, ¿sí? En esos días de Ageo, Dios esperó 18 años que el pueblo reaccionara y el pueblo no lo hacía. Antes bien ellos se ponían a charlar y a conventillar entre ellos diciendo, no es el tiempo de reconstruir el templo del Señor, la casa de Dios. No es el tiempo todavía. Disfrutemos de nuestras casas de lujo que nos hemos hecho para nosotros, ¿sí? Antes de eso, 70 más 18, 88 años antes de eso, y antes de esos 88 años, Dios levanta a Jeremías. A Jeremías para decirle, paren, reflexionen, mediten sobre vuestros caminos, pregunten cuál es el buen camino, porque si no van a terminar mal. ¿Y cómo terminó Israel? Mal. Terminaron en cautividad, esclavizados, sufriendo la esclavitud, la privación de todos los derechos. Imagínense ustedes vivir una vida así, ser esclava, una mujer esclava, violada, abusada, utilizada de las peores maneras. Hermanos queridos, esto no es ciencia ficción, como les digo, esto no es una película, esto es una realidad que ha vivido gente en el pasado. Hombres vulnerados, hombres que fueron utilizados y fueron privados de todos sus derechos. Hijos de Dios eran ellos eran hijos de Dios, que por causa de no parar, de no meditar y reflexionar en sus caminos, terminaron en esas situaciones y circunstancias. Hijos de Dios.
Entonces, cuando hoy en día nos encontramos con hijos de Dios que viven situaciones parecidas, algunos de ellos, yo cuando hablo con personas que viven situaciones semejantes, los veo rebelados contra Dios, enojados con Dios. Se parecen tanto a estos israelitas de aquel tiempo, ¿no? Rebelados con Dios. Yo les digo, hermanos queridos, la peor necedad que puede tener el hombre en su vida es enojarse con Dios. No hay cosa más tonta y más necia que enojarse con Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pelear con Dios Todopoderoso? ¿Te le vas a enfrentar a Dios Todopoderoso tú que eres un grano minúsculo en el universo? No eres ni un átomo prácticamente del universo. ¿Tú te vas a presentar delante de Dios a presentar queja? Es un acto de necedad. Antes deberíamos preguntarnos, ¿qué es lo que yo estoy haciendo mal? No es si Dios está haciendo algo y permitiendo algo en mi vida, siempre será para mi bien, porque Dios a nosotros nos ama y a los que aman a Dios, dice la palabra, todas las cosas les ayudan a bien. Si tú eres un hijo de Dios que has amado a Dios y algo está empezando a andar mal, eso es una señal de advertencia. Dios está encendiendo luces en tu camino, luces amarillas, luces rojas. Hay peligros, hay malas decisiones que estás tomando. Entonces tenemos que parar y tenemos que meditar y reflexionar. ¿Qué pasó aquí? Jeremías le dice a Israel que lo que está por venir a Israel, que ya había comenzado a manifestarse en Israel con destrucción, con humillación, desierto, soledad, asolamiento, lloro, desamparo, todo esto era lo que ya estaba sucediendo sobre Israel en los días de Jeremías. ¿Y qué dice Dios? Muchos pastores hicieron esto. Los pastores, en este caso, representan a los gobernantes de aquella época. Dios se refería a los que gobernaban el pueblo de Israel. Y el gobierno se manifestaba hacia todo el pueblo de tres cabezas fundamentales: el profeta, el sacerdote y el rey. Rey, profeta y sacerdote eran los que gobernaban el pueblo de Israel. Estos tres tipos de personajes, el rey, el sacerdote y los profetas, actuaron de tal manera irreflexiva, no meditaron en la voluntad de Dios y no llevaron al pueblo de Dios a meditar en su voluntad, y esto hizo que la viña del Señor fuera totalmente destruida. ¿Por qué motivo? Dijo Dios. Fíjense, allí está marcado con rojo el motivo. Dios dijo esto a través del profeta Jeremías, porque no hubo hombre que reflexionase. O sea, ¿qué era lo que podría haber detenido la destrucción, la humillación, el desierto, la soledad, el asolamiento, el lloro, el desamparo? ¿Qué era lo que podría haber detenido eso? La reflexión. Dijimos que reflexión era sinónimo de meditación. Es decir, no hubo un hombre que meditase. No hubo un hombre que se frenara, parara en los caminos y reflexionara sobre lo que estaban haciendo. No hubo uno que hiciera eso. Por eso todos a una fueron disciplinados, castigados, porque Dios amaba a su pueblo y los quería definitivamente apartar del pecado. No había otra manera. Este pueblo era tan duro de corazón, tan terco, y actuaba con un nivel de tanta incredulidad que no reflexionaron. Y peor aún, si hubiese sido que solo no hubiesen reflexionado no sería tanto. Pero fíjense la respuesta. Aquí cuando dice en el verso 16, Jeremías 6, 16 dice: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Eso dijeron. No andaremos por ese buen camino. Es decir, no solamente no reflexionaron, no solamente rechazaron la voz de Dios llamándoles la atención durante estos años. Jeremías estuvo más de 2 décadas profetizando a Israel, hablando a Israel, para que Israel no cayera en esos 70 años de cautiverio. Mas ellos dijeron, no andaremos en el camino del Señor. Fíjense la paciencia de Dios. Por favor, presten atención a este versículo de Jeremías 25:3.
Fíjense cuántos años estuvo él profetizando. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Dígame ahora si Dios no tiene paciencia. 23 años les estuvo hablando Jeremías. Hasta ese día, porque Jeremías siguió hablando, pero hasta ese día Jeremías hizo la cuenta. ¿Saben desde cuándo Dios me dio palabra para Israel, para todo Israel? Dijo Jeremías. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día de hoy. La suma de esos años son 23 años que estoy hablándole a ustedes de parte de Dios. Y ustedes no han oído. La respuesta de ustedes es: no andaremos en el buen camino. 23 años. Ahora, después de esos 23 años, sumémosle 70 más. Son 93 años junto con el cautiverio. 23 años que Dios te habló, más 70 que te castigó. 93 años de experiencia tenía Israel sobre sus espaldas cuando fue devuelto y restaurado a su tierra. ¿Qué habríamos hecho nosotros, lógicamente, después de tantos años de experiencia de vida, 93 años de ver el amor de Dios, la paciencia de Dios, la disciplina de Dios, el actuar de Dios? Esto que David decía: traigo a memoria las cosas antiguas, medito sobre tu obrar, como tú obras. Después de 93 años de ver el obrar de Dios, ¿qué haríamos nosotros? Supuestamente haríamos la voluntad de Dios. Supuestamente. ¿Qué hizo Israel? 93 años. A eso hay que sumarle ahora 18 años. 18 años más. 93 más 18, tenemos entonces ahora ¿cuánto? 103 más 8, 111 años. Pregunto, ¿Dios tiene paciencia? 111 años. Dios esperó que su pueblo entendiera razones. Y aún después de tantos años de cautiverio, 7 décadas de sufrimiento y esclavitud, aún después de ser devueltos a la tierra y empezar a tener la experiencia otra vez de estar teniendo cosechas infructuosas, de estar cayendo en carencia y en crisis económica y demás, aún después de 111 años este pueblo no entendía razones, no reflexionaba, no meditaba. Por eso en ese momento, después de 111 años, Dios vuelve a hablar con su pueblo y le dice a su pueblo: paren, otra vez le dice lo mismo, mediten, reflexionen. ¿Qué quieren para sus vidas? Hermanos, ¿se puede ser tan duro? 111 años. Pues sí que se puede. Allí pasaron 2 generaciones enteras en esta nación, en la misma actitud de rebeldía y de rebelión con Dios. Dios mío, hermanos queridos, esto es tremendo. Analizar esta situación histórica de un pueblo irreflexivo, un pueblo que no meditaba y no traía memoria al obrar de Dios a lo largo de la historia, hacía que este pueblo cayera cada vez más bajo, que este pueblo cada vez entrara en mayores desgracias, porque no reflexionaban. No encontré ni uno solo que quisiera oír, ni uno solo que reflexionara, dice el Señor. Consecuencia, 70 años de cautiverio. Ahí lo pueden ver en Jeremías 25:11, dice: toda esta tierra será puesta en ruinas. Acá, ahora ya Isaías se puso bravo. Perdón, Jeremías ya se puso bravo. Ya ahora empezó a dar una palabra de sentencia y comenzó a anunciar lo que le iba a pasar a Israel. Ni aún así
se arrepintieron. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y eso fue lo que ocurrió, efectivamente. ¿Queremos nosotros lo mismo para nuestras vidas, hermanos? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Parar, meditar, reflexionar. ¿Pero en qué vamos a meditar? ¿Y en qué vamos a reflexionar si no hay nada para traer a memoria? Si no he guardado en mi corazón la palabra de Dios, ¿en qué voy a pensar? El primero en decir la consecuencia de meditar en la palabra de Dios fue Dios mismo. Fíjense lo que Dios le dijo a Josué, el consejo de Dios a Josué. Josué estaba por entrar a la tierra prometida. Israel había salido de Egipto, de 400 años de esclavitud, atravesaron el desierto, un desierto que lo podrían haber caminado durante solamente 11 días. Fíjense que Dios nunca ha sido gravoso con su pueblo. Es el pueblo el que actúa con Dios de forma rebelde, ¿sí? 11 días, dice Deuteronomio capítulo 1, verso 2, que solamente en 11 días salían de Egipto y llegaban a la tierra prometida. Increíble eso, increíble. En 11 días recorrían el camino. Sin embargo, estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto. ¿Por qué? Porque divagaban en su corazón y no reflexionaban en la ley de Dios. Antes, aún en el desierto, se entregaron a la idolatría, aún en el desierto hicieron este becerro de oro y le dedicaron adoración, diciendo que ese becerro, esa estatua, los había libertado de Egipto. Imagínense las aberraciones que hacían, las aberraciones que hacía esta gente. Murió esa generación. Toda una generación muere en el desierto y los hijos que nacieron en el desierto, ahora con Josué estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces Dios viene a Josué y le habla estas palabras. Le dice a Josué, nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Acá estamos descubriendo en qué es lo que yo debo meditar. No voy a meditar diciendo mantras y haciendo montoncito con las manos, con las piernas cruzadas o escuchando canciones instrumentales. No es la idea. La meditación bíblica no se trata de eso. No se trata de educar y contener demonios. La cultura del reino de Dios nos lleva a una meditación que no solamente trasciende, sino que también transforma la vida del que medita. ¿Sí? No se trata de una meditación trascendental, se trata de una meditación transformacional. Me transforma. Meditar y reflexionar en la voluntad de Dios y en su palabra me transforma la vida. Me transforma la vida. Por eso Dios le dice a Josué, le anticipa a Josué, Josué, mira hijo, nunca te olvides de mi ley. Medita en mi ley de día y de noche. ¿Qué era la ley? La ley era la voluntad de Dios. Eso es la ley. Es la voluntad de Dios expresada en su palabra. Medita en ella de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él, lo que en él está escrito, porque entonces, fíjense la consecuencia. Ya analizamos las consecuencias de no meditar y no reflexionar. Pobreza, miseria, insatisfacción, frustración, desolación, tristeza, lloro, descontento. Terrible las consecuencias de no meditar. Ahora fíjense las consecuencias de meditar y guardar la palabra de Dios. Porque entonces, dice allí, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Me gusta ese aplauso que está dando María. Claro que sí. Todo te saldrá bien. Ay, pastor, ¿pero usted quiere que nosotros creamos eso ahora en el siglo XXI? Sí, cabezón, eso quiero que creas. De una buena vez, entiende de una buena vez
que el único que te puede mantener firme, entero, completo y en victoria, prosperando y saliendo adelante de toda crisis, de toda situación, aún atravesando el umbral de la muerte, es aferrarte de Cristo, es aferrarte de sus promesas, de su palabra, es aferrarte del Señor. Entiende de una buena vez. Entiende de una buena vez. Dios te quiere ver bendecido, pleno, lleno, satisfecho, no con sentimientos de frustración, de soledad, de desolación, de destrucción, de tristeza, de rechazo, de pobreza, de carencia. No, amado, entiende. Dios te ama y si fue capaz de dar a su Hijo por ti, ¿no te dará juntamente con Él todas las demás cosas que tú necesitas? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Entonces, reflexiona, medita, deja de correr, deja de estresarte, deja de enfermarte, deja de andar para aquí y para allá, alocado como tábano sin cabeza, como decimos aquí en la Argentina. ¿Sí? Deja de andar en esa condición. Echa tu ansiedad, como dice 1 Pedro 5:7 dice, que echemos nuestra ansiedad sobre el Señor y Él tendrá cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Sí, claro, usted porque no está en mi lugar, pastor, por eso dice eso. Ah, no estoy en tu lugar. ¿Sabes cuánto cobro yo de sueldo por mes? ¿Cuánto cobro yo de sueldo por mes? No te sabría decir cuánto. Lo único que te puedo decir es que es suficiente y me sobra para invertir en la obra de Dios. Por eso compré tecnología estos días para darles mejor servicio a la iglesia. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque me vuelvo loco. A ver, ay, ¿cómo hacemos para llegar a fin de mes? No. Echamos nuestra ansiedad en el Señor y descansamos en Él. Él es el que hace la obra. Él es el que provee. Él es el que lo hace todo. Yo ni sé cómo lo hace. La verdad, hermano, de esto se los digo, pero con una mano en el corazón y una en la cabeza. No sé cómo lo hace Dios. Lo único que sé que me alcanza. Lo único que sé es que aún me sobra para invertir en su obra y bendecir a otros. ¿Te das cuenta? Y yo no estoy dependiendo de un jefe, no estoy dependiendo de una empresa, no dependo de un gobierno, no dependo de nadie más que de Él. Él que hace la obra en su iglesia, que hace la obra en aquellos que toca corazones. Miren, a mí Dios me sorprende de una manera extraordinaria. A veces hay gente que me llama que yo ni conozco y me llaman para bendecirme. Pastor, ¿cómo puedo hacer para hacer una transferencia a su ministerio? Me ha puesto Dios en mi corazón que lo bendigamos con una ofrenda. Yo ni sé cómo lo hace eso Dios, solo sé que lo hace. Solo sé que lo hace. Hace 27 años que estoy trabajando para el Señor, hermanos. 27 años que vengo experimentando su gracia y su sostenimiento. 27 años. Pero ¿qué es lo importante? Mantenerse en el eje, enfocados en el Señor, haciendo su voluntad, no haciendo locuras, no corriendo de aquí para allá. No te vuelvas loco, porque si te vuelves loco, pierdes el eje, pierdes el centro, te desenfocas, empiezas a depender de ti y no de Dios, te llenas de ansiedad, te enfermas, te llenas de estrés, se te cae el pelo, te quedas pelado, se te despiertan los cánceres. Perdón por los pelados, ¿no? Pero no todas las calvicies son producto de eso. Hay algunos pelados que están muy bendecidos acá en la iglesia. Ya van a dar testimonio. Hay un pelado particularmente en estos días que ha sido muy bendecido estos días. Y ya va a dar testimonio. Bien, entonces, ¿qué descubrimos en la palabra de Dios? Que tenemos que meditar en su palabra, en su ley, en su voluntad. Dedicarle tiempo a eso. No me voy a poner a sacar hoy, ya lo he hecho en otros momentos, cuántas horas del día le dedicamos a las redes sociales. ¿Cuántas veces abriste tu Facebook en el día? El promedio en el día son 160 veces, imagínate. Y cada vez que lo abriste te dedicaste 5 o 10 minutos a mirar las redes sociales. Estoy hablando en el mejor de los casos, ¿no? Siendo muy optimista, ¿sí? Porque hay gente que vive colgada. Hay gente que parece que tiene pegamento en la punta del dedo, el celular vive pegado a la pantalla del celular, ¿sí? Entonces, hermanos queridos, tiempo con el Señor, tiempo con su palabra.
En estos días de crisis no es tiempo de estar apegado a cosas de hombres. No busques estrategias de hombres. En estos días es cuando más te van a venir a ofrecer, esta es la estrategia de éxito, esta aquí, hágase rico, tenga libertad financiera. Y que eso. Puro cuento, puro cuento. Aferrate a Cristo y vas a ver que hasta el emprendimiento más tonto te va a salir bien. Te va a salir bien. Hasta el emprendimiento que otros van a ver, no, te van a decir, no, pero eso, no, ¿qué vas a hacer eso? ¿Cómo se te ocurre? Hasta eso te va a salir bien. Porque cuando la bendición está sobre nuestras vidas, hermanos, no dependemos de nuestras inteligencias ni de nuestras estrategias terrenales y humanas. Dependemos absolutamente de la gracia y la bendición de Dios. Aférrate a sus promesas, a su palabra, y todo te lo aseguro, yo puedo dar testimonio con mi vida que eso es así. Yo a veces no quiero ni siquiera mostrar cuánto me bendice Dios porque a veces piensan que puedo ser arrogante, vanidoso, ¿sí? Al mostrar cuánto me bendice Dios, pero les aseguro que Dios nos bendice de una manera extraordinaria. Y lo va a seguir haciendo de una manera cada vez más extraordinaria, se los puedo asegurar, porque mi ocupación y todo mi tiempo está ocupado en eso, en estar haciendo su voluntad. No me importa que al lado mío caigan 1000 y a mi siniestra 10.000, como dice el salmista. No importa que vengan cortando cabeza, no importa, yo confío en Él. Si Él me dice, es para allá, pero vienen las balas de punta, yo voy para allá porque confío en Él. ¿Me explico? Disculpen que sea autorreferente, pero es el momento de dar testimonio de nuestra fe también. Lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros debemos considerar la fe de nuestros pastores e imitarla. ¿Han leído ese texto? Debemos considerar la fe de nuestros pastores e imitar su fe. Entonces, si en algo yo puedo inspirarlos a ustedes, hermanos, es en eso. Porque nuestra vida ha sido una vida de fe. Nuestra vida ha sido una vida de dependencia de Dios y hemos visto a nuestro Dios bendiciéndonos a diestra y siniestra. En lo alto y en lo profundo, en todo sentido, Dios nos bendice. Es decir, terminando con este texto de Josué, ¿alcanza con solamente meditar en la Escritura? No. Dios le dijo a Josué, medita para que guardes y hagas. ¿Te das cuenta lo que dice allí? Medita para que guardes y hagas. Por eso la meditación tiene que ver con formar una opinión para tomar una decisión. Eso es meditación. Meditación no es ponerme a pensar solo en algo, sino que pienso en eso detenidamente para analizarlo a fin de tomar una decisión. Una vez que formé una opinión de eso, tomo una decisión. Recordemos el significado de meditar. Pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, para formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en este tiempo. ¿Qué debemos pensar? ¿Qué debemos considerar? Hagámonos estas preguntas ahora. ¿Qué debemos estudiar con detenimiento y atención? ¿Qué debemos comprender bien? ¿Y para qué? Para formar opinión y tomar una decisión con determinación, para tener un propósito en la vida. ¿Qué es lo que tenemos que analizar, meditar y mirar con detenimiento? ¿Y qué es lo que debemos mirar con detenimiento? Dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está la clave. ¿Tiene relación la prosperidad con mi tiempo con la Biblia? Sí. Y recordemos siempre que prosperidad no es plata. Prosperidad no es dinero. Prosperidad es el curso favorable de las cosas. El curso favorable de las cosas. Con eso tiene que ver la prosperidad. Con que tu matrimonio tome un curso favorable, tu economía también, tus hijos, tu vida personal, tu crecimiento personal, tu relación con Dios, que todo tome un curso favorable. Esa es la voluntad de Dios. Cuando dice la ley, se está refiriendo a la voluntad de Dios expresada en su palabra. ¿Cuál es la consecuencia de que yo medite en la ley de Dios, que yo medite en su voluntad para guardarla y hacerla? Que voy a prosperar en mi camino y todas las cosas me saldrán bien.
Qué sencillo que es, hermanos. Qué simple que es. A veces somos nosotros los que complejizamos las cosas. ¿Por qué hacemos tan complejas las cosas? Si Dios lo está mostrando tan sencillamente. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres ser próspero? Sí, decimos amén, todos. ¿Decimos amén? Ok. Medita. ¿En qué, pastor? En su palabra. De día y de noche. Ah, ok. ¿Solo medito? No. Medita para guardar y hacer. Eso es lo que dice el texto. Medita para guardar y hacer su voluntad. Cuando tú comiences a meditar, a entender, a reflexionar en la voluntad de Dios y comiences a guardar su voluntad, vas a ser muy bendecido. ¿Qué dice el salmista en el Salmos 1.1? Salmo 1.1 y 2 y 3. Dice, bienaventurado el varón y mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, no anda haciendo bullying por ahí. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí encontramos a uno haciendo lo que Dios le demandó a Josué. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Gloria a Dios. Créelo, aférrate a su palabra, aférrate a la voluntad de Dios, créele a Dios, créele a Dios. Yo no te estoy pidiendo que me creas a mí, te estoy leyendo el texto bíblico, puro y crudo. Puro y crudo. Léelo tú mismo, convéncete tú mismo en tu propia Biblia. Eso es lo que dice tu Biblia, que tu vida puede prosperar, que tu vida puede tomar un curso favorable, que todas las cosas te pueden salir bien. ¿Cuándo? Cuando medites en su palabra de día y de noche para guardar y hacer su voluntad. Consecuencia, todo te saldrá bien y prosperarás. Entonces, recapitulemos. Para prosperar en la vida y que todo nos vaya bien, ¿qué debemos hacer? Recordar, meditar, reflexionar. Esa era la clave del éxito que aprendimos de la vida de David. Recordar el obrar de Dios con los que no atienden a su palabra, con los que no atienden a su palabra, como así también con los que atienden a su palabra. Debemos hacer memoria de eso. Debemos meditar en su voluntad expresada en su palabra y debemos reflexionar sobre ella, sobre su palabra, a fin de tomar la decisión de obedecer para no ser destruidos, sino prosperados. Ahí tienes la clave de la vida de David para una vida próspera, bendecida, exitosa, llena de años, llena de vidas, llena de honra y llena de riquezas. Así es como terminó David sus días, sumamente y abundantemente bendecido. ¿Responderemos a esto como lo hizo Israel, diciendo, no andaremos en el buen camino, no oiremos? Seguramente que aquí tú no lo vas a decir. Pero cuídate de ti mismo, como Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque tú te puedes sorprender un día observándote tú misma y tú mismo haciendo esto, no caminando por el buen camino. Un día te puedes encontrar caminando por sendas erradas, no oyendo a Dios, sino cerrando tus oídos a Dios. Te vas a encontrar en un momento parecido al pueblo de Israel. Y aunque Dios tenga paciencia y tenga mucho amor con nosotros, las consecuencias no se van a tardar sobre tu vida. Entonces yo estoy aquí, mi amado hermano y mi amada hermana, como tu pastor, para prevenirte, para advertirte, para evitar que daños y males vengan a tu vida. No deseo eso, yo deseo una iglesia que siga prosperando, que siga siendo bendecida, que siga creciendo, que siga avanzando, que siga conquistando. Pero una iglesia que tiene esas características es una iglesia que se detiene en las Escrituras, que se detiene a conocer la voluntad del Padre. Es una iglesia que está en comunión con Dios, poniendo a Dios en primer lugar en su vida, no descuidando la reconstrucción del templo como hizo Israel. Hoy nuestro templo, el templo de Dios somos nosotros mismos. Ocupémonos de nosotros, no descuidemos nuestra vida, nuestra comunión con Dios y nuestra relación con Él.
Comencemos por amar a Dios, porque amar a Dios es lo que nos garantiza que todas las cosas precisamente nos ayuden a bien. Es tiempo, amados hermanos, de parar. Para un momento, medita, reflexiona, retírate en oración, retírate a orar. Entra en tu cuarto, cierra tu puerta y allí en lo secreto busca a tu Padre. Si no tienes sabiduría para estos días de crisis, pídela a Dios, dice Santiago. El que pide a Dios con fe sabiduría, Dios le da sabiduría para que sepa cómo vivir en estos años difíciles y complicados que se vienen sobre el mundo. Como conclusión, no olvidemos nunca el significado de la palabra prosperidad. Nunca olviden eso, amados. Prosperidad no es dinero, se los repito una y otra vez. Aquí tienen el significado. Condición de próspero, curso favorable de las cosas, buena suerte o éxito en lo que se emprende, sucede o ocurre. Exactamente lo que dice la palabra de Dios. Dios quiere que tu vida tome un curso favorable en todos los sentidos. Amén. ¿Qué espera Dios que hagas tú? Dice Deuteronomio 10:12 ante esta situación. ¿Qué espera Dios de ustedes? Simplemente Dios espera que lo respeten y obedezcan y que lo amen y adoren con todo su ser. Dios espera que ustedes obedezcan todos sus mandamientos. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Eso es lo que Dios quiere. Nuestro Dios es dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella. ¿Por qué dice eso el texto? Fíjense el texto de Deuteronomio, versículos 12, 13 y 14. ¿Por qué lo dice de esta manera? Dios dice allí, yo soy el dueño de todas las cosas. Y si yo te digo que si haces mi voluntad todo te va a ir bien, ¿sabes por qué te lo digo? Porque yo soy el que te va a bendecir, porque soy el dueño de todas las cosas. ¿Entiendes? Soy yo de mí va a venir la bendición. Yo soy la fuente de bendición para tu vida. Entonces, reflexiona, medita y haz mi voluntad. Jamás olvidar entonces. Estos son los puntos que hoy aprendemos de la palabra de Dios para que en nuestra vida todo nos vaya bien y seamos prosperados. Recordemos, meditemos, reflexionemos para guardar y hacer. Amén. Nunca nos olvidemos de Dios ni de su palabra. Cuando un hijo o una hija de Dios pone a Dios en el lugar que le corresponde a Dios, en el primer lugar de su vida, y se preocupa y se ocupa de hacer la voluntad de Dios, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios te va a sorprender. Les dije a ustedes, este año es un año de maravillas y las estamos viendo en muchas vidas, muchos hermanos y hermanas de la iglesia. En los próximos días ustedes van a escuchar testimonios. Maravillas, provisiones extraordinarias, negocios maravillosos que van a aparecer de donde ni se imaginaron, cosas extraordinarias, fuentes de trabajo, bendiciones emocionales, sentimentales, matrimoniales, relacionales, bendiciones maravillosas en medio de la crisis. ¿Pero qué espera Dios en medio de la crisis? Que pares. Deja de vociferar, deja de gritar, no te vuelvas loco, no pierdas el centro, el eje, no te desenfoques, no saques los ojos de Cristo. Medita en su palabra y te vas a convertir en un hombre sabio y una mujer sabia. Y vas a ser un hombre bendecido y una mujer bendecida. Amén. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de hacerlo. Allí donde tú estás, me gustaría que hagas una pequeña oración y le puedas decir a Dios, Señor, en este tiempo ayúdame a parar, porque es difícil a veces. Y Dios lo entiende. Dios te conoce y Dios lo entiende. A veces es difícil parar el ritmo de locura que hemos venido trayendo. Por eso oremos al Señor y pidámosle que por su Espíritu Santo podamos parar, podamos frenar la locura de esta vida por un momento y comenzar a meditar en su palabra. Padre eterno, mira a tus hijos y a tus hijas, Señor. Tan bellos, tan preciosos tus hijos y tus hijas aquí presentes. Señor, tú los has amado tanto, tanto, tanto los has amado que diste a tu único hijo. Lo que tú más amabas lo diste por cada uno de ellos. Y el Hijo tanto nos amó
que dio su vida por nosotros. Señor, por eso es una ofensa ante ti pensar que tú nos podrías descuidar, que tú nos podrías desamparar, que tú nos podrías, Señor, soltar de tu mano en estos tiempos difíciles que atraviesa el mundo. Señor, gracias por hablarnos a tiempo. Gracias por hablarnos a tiempo. Siempre tú te nos adelantas y nos hablas a tiempo y nos llamas a la reflexión y a meditar y a parar en los caminos y a preguntar las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Señor, ayúdanos a parar. Ayúdanos a frenar en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra actividad diaria, en el frenesí diario, en todos Señor, las carreras diarias que la vida nos quiere, Señor, presionar a vivir. Ayúdanos a parar, Señor. Ayúdanos a tener tiempo contigo en el lugar secreto. Ayúdanos, Señor, a poder detenernos en las Escrituras, en tu palabra, a tener tiempo contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo, que es el que nos da el poder para vencer toda tentación y pecado, sea el que nos ayude en este tiempo, fortaleciéndonos en el hombre interior, para que podamos frenar, Señor, la locura de la carne. Podamos dominar, Señor, con dominio propio nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, y podamos encauzarlos de forma armoniosa con tu voluntad y tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo. Separados de ti nada podemos hacer. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. ¿Cuántas veces lo hemos intentado solo y cuántas veces, Señor, hemos fracasado hasta que caímos de rodillas y allí en el quebrantamiento tú nos escuchaste? Tu palabra es tan clara, Señor. Tu palabra es tan clara y tan precisa, Dios mío, cuando tú nos llamas a vivir dependiendo de ti y no de nuestras fuerzas, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia que está obrando aquí en esta hora. Bendito Dios, glorifícate en la vida de tus hijos y de tus hijas, Señor. Muestra, Señor, muestra tu mano poderosa. Tu palabra dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Creemos esta palabra, Señor, que estamos leyendo. Señor, creemos en esta promesa, Señor, y nos estamos humillando ante ti. Perdónanos por ser incrédulos, perdónanos por desesperarnos, perdónanos, Señor, por depender tanto de nosotros y no de ti. Perdónanos, Señor, por creer que somos más allá, que somos más sabios y más inteligentes que tú, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a depender de ti. Solo de ti, Señor. Señor, nos gloriamos en ti y en nuestras debilidades, porque el único que debe brillar en nuestras vidas eres tú, Señor. Tú eres nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro protector, nuestro sustentador, nuestro amparo. Tú eres nuestra fortaleza y nuestra roca fuerte, nuestro refugio. Tú eres, Señor, el que levanta bandera cuando el enemigo viene contra nosotros como río. Tú eres, Señor, el que nos defiende y el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Gracias, Padre. Señor, quita la angustia, quita la ansiedad en los matrimonios, el estrés, Señor, la ira, la desesperación, la desesperanza, la frustración, todo esto que ha venido a la familia muchas veces por desentendernos de la prioridad que tú tenías en nuestras vidas. Señor, que cada persona aquí que ha estado escuchando y recibiendo tu palabra pueda ponerte a ti como centro de su vida, ponerte a ti en primer lugar en su vida, comenzar a buscar tu voluntad y no la suya propia. Gracias, Padre. Derrama sabiduría sobre la iglesia, Señor. Derrama sabiduría, abundante sabiduría, revelación y conocimiento de Cristo en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. A ti damos la gloria, Señor, por las cosas maravillosas que van a ocurrir en la vida de aquellos que se van a parar en este tiempo, que van a reflexionar y que van a meditar. Gracias, papá. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya.